Okay. Bueno, por favor, no abren todos al mismo tiempo, que no sé cómo atenderlos y atenderlas. No hay preguntas, todo está claro como el agua. Bueno, no sé si es timidez o que de verdad todo está bien claro. Entonces vamos a poner el caso del día. Bueno, el día de hoy, así como la semana pasada, gracias a la jueza Cinia, tenemos un estudio de caso que vamos a poder utilizar para ver cómo aplicar las herramientas que han estado viendo en los submódulos. Entonces, el caso de hoy, que es el caso número 2, trata de niñas y niños María Julia, Dominga de Jesús, José Daniel, José Ernesto, Gloria Angelina y adolescentes Virgilio y José Daniel. Son de 11, 7, 5, 13 y 16 años de edad. La tipología es violencia en niño, niña y adolescente. Y la medida de protección que se aplicó fue el acogimiento institucional. Ahora quisiera pedirle a alguno de ustedes, alguno que quiera leer, por favor, que nos lea el caso. Si me permite, licenciada. Por favor. Ok, caso 2. Denuncia realizada por una ONG a la Junta de Protección, dando aviso a que este grupo de hermanos son beneficiarios de un programa que desarrollan en apoyo a niñez, adolescencia y familia. Han conocido que en el caso de la niña Dominga de Jesús ha sido vulnerada en su integridad sexual, estando de igual manera el grupo de hermanos en riesgo de posibles abusos sexuales por parte de un vecino de 75 años de edad. El grupo de hermanos reside junto a la progenitora y padre afín. Las y los hermanos son acogidos en un hogar de protección donde se les brinda atención en salud, psicología, educativa, entre otras que garantizan sus derechos. Dentro de las acciones realizadas de parte de esta sede judicial, se encomienda un plan de atención integral que sirva para fortalecer en la progenitora y grupo familiar habilidades parentales que garanticen los derechos del grupo de hermanos. Asimismo, se busca el apoyo con instituciones que brinden atenciones en terapia del lenguaje en una de las niñas. En las niñas, niños y adolescentes, la ejecución de una herramienta de intervención psicoterapéutica para desarrollar habilidades sociales, resiliencia, autonomía, autoestima, salud sexual y reproductiva. Ok, y... ay, cielo santo, no quiere bajar esto. Y esta es la situación actual. Continúa. Ok. Situación actual. Acogimiento de emergencia institucional desde el año 2018. No se identifica ruta de reintegro familiar, en seguimiento, y adolescentes piden regresar con la progenitora y los otros. Bueno, este es el caso que tenemos. Es un caso de la vida real, aunque los nombres estén tal vez no correctos en esta situación. Entonces recordemos por qué queremos aplicar el análisis de género en esto. Y esto es porque el reconocimiento de que las normas de género dan lugar a riesgos y vulnerabilidades diferentes para niños y las niñas, cuyas necesidades y decisiones pueden diferir, al igual que sus destrezas, conocimientos y estrategias de respuesta. Y aquí en este caso, como tenemos niñas y niños de diferentes edades, siempre aplica la interseccionalidad, no solo porque tenemos diferentes géneros, niños y niñas, sino porque tenemos diferentes grupos de edad y no sabemos, en realidad no nos han dado ningún otro aspecto de la identidad de estas personas para saber qué otras características puedan tener, de dónde vienen, si tienen alguna
si son de una etnia en particular, si tienen algún otro tipo. Una de las niñas está recibiendo terapias, así que tiene algún tipo de discapacidad, pero en realidad todavía esta información no se nos ha dado todavía, pero tenemos que aplicarla como dijimos la vez pasada. Solo para recordar ya el diagrama que pueden, ¿verdad? Los pasos en el proceso de tomar la decisión de aplicar este análisis de género. Al tomar las decisiones de este caso, vamos a desafiar nuestras suposiciones, vamos a recolectar la evidencia. El paso 3 es analizar, formular y desarrollar opciones. Este es el paso clave y este es el paso en donde nos vamos a concentrar en esta sesión de hoy. Y después viene lo que es el seguimiento, monitoreo, evaluación. Una vez hemos decidido qué vamos a hacer con el caso, documentar es algo que tiene que ocurrir de principio a fin, especialmente ponerlo en los expedientes que van pasando de institución a institución hasta llegar a la Junta de Protección Ajena. Y el paso 6, comunicar los resultados igual a través de informes, expedientes y como sea necesario. Entonces, este es el proceso que siempre seguimos, pero hoy nos vamos a concentrar en cómo aplicamos las dimensiones del análisis de género. Ups. Ok, vamos a regresar aquí. Al robar la diapositiva de la presentación, se llevó también la grabación. Ahora quiero regresar. Como vemos, hay 4 dimensiones. La dimensión normativa, el análisis normativa, en donde lo que buscamos es cuáles son las leyes, reglamentos, procedimientos, prácticas institucionales que inciden en el caso. Y qué vacíos existen en este marco normativo que no permite proteger adecuadamente a estos niños. ¿Cuáles son, en dónde se está violando o vulnerando los derechos de estos niños de acuerdo a las leyes, reglamentos, acuerdos, convenciones que les aplican? La segunda dimensión es la de sesgos culturales, en donde va incluido varias cosas. Ahí va incluido el uso del tiempo, la división sexual del trabajo, ahí va incluido los roles y estereotipos de género de las personas y cómo todo esto y las tradiciones que tenemos inciden en la vulneración de los derechos. El tercero es el acceso y control de recursos y el submódulo de esta semana estuvo trabajando eso, ¿verdad? Y aquí es en donde vemos esa vulneración de cuáles derechos, cómo afecta, cuál es el impacto en términos del acceso a los beneficios que estos derechos le conceden y quién controla ese acceso, quién decide sobre si puede o no puede hacer estas cosas la persona. Y en el cuarto es la participación en tomar decisiones. Aquí es cuál es la preferencia de la niñez con respecto a las opciones del caso. Eso sería en el caso particular. En términos generales significa la persona que tiene estas características interseccionales, que tanto acceso tiene en realidad a los espacios de tomar decisiones que inciden en las políticas y programas que lo van a beneficiar. Entonces, estos son los 4 ejes de análisis que una vez tenemos toda nuestra información, vamos a colarla y la vamos a ver por estos diferentes lentes para ver qué nos dice y cómo comprendemos mejor la situación de estos niños y estas niñas. Entonces, ahora vamos a concentrarnos en cómo hacemos el análisis de la dimensión normativa. Y Xenia los va a dirigir en esto porque Xenia es la abogada de la que sabe todo esto y ella va a facilitar los pasos para que ustedes vean cómo pueden ir aplicando la dimensión normativa. Xenia. Buenas tardes a todas y todos. Va a ser un gusto pues que esta tarde trabajemos un poco sobre lo práctico que ustedes han encontrado en los diferentes módulos. Ahorita con el caso que acaba de leer la compañera, es importante preguntarnos, no importa ahorita si trabajamos o no en el sistema judicial, si trabajamos en una universidad, ONG, etcétera. Veámoslo como algo que nos debemos plantear como personas hacia el beneficio de estas niñas y niños que están entre los 7 años y 16 años
y que según lo que leímos, pues la denuncia fue realizada por una ONG a la Junta de Protección y preguntándole el derecho a este grupo de hermanitos y hermanitas. Ellos pidieron y ellas ir con su progenitora. Entonces hay varios aspectos que tomar en cuenta. Y cuando se hace el análisis de estas dimensiones que Margarita les compartió en la parte normativa, debemos preguntarnos primero, no importa si no somos abogadas y abogados, pero imagínense, si la viene de uno a ONG, podrían ser personas que estén trabajando en beneficio de la niñez, pero no pueden, es decir, que deben de buscar la ayuda legal que se necesita. Entonces, en este caso nos preguntamos primero, ¿cuál será la normativa que les beneficia? Eso ustedes van a ayudar en la segunda columna a llenarla, pero también debemos de conocer un poco, estudiar que El Salvador, pues a partir de 1990, se unió o ratificó la Convención de Derechos del Niño y luego, gracias a eso, se dio la LEPINA, que es la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia en el 2010. Es esa la base que vamos a ocupar, pero no es la única normativa que le favorece a los niños y a las niñas. Lo otro que nos vamos a preguntar es, ¿qué implica esto? El perfil de trabajo de las personas que se van a reclutar, es decir, no, esta es parte del caso anterior, así que... Perdón, ok. Bueno, entonces veamos, en el caso de la normativa, les decía yo, primero la LEPINA viene siendo la base de este caso. Vamos a ver qué derechos se han violentado. Permítanme un segundo, Margarita, que me buscan. Permítanme un segundo. Vaya. ¿Qué otras reglas, qué otras leyes y reglamentos creen ustedes que inciden en este caso? Aparte de los que son directamente aplicables a la niñez, en todo lo que hemos estado trabajando hasta ahora, ¿qué otras leyes saben que podrían aplicar en esta situación? ¿Quién me puede decir? Buenas tardes. Buenas tardes. Considero que la primera ley que se ha violentado es la Constitución de la República. Ya en el artículo 1, 2, que es tratar con dignidad y darle todos los derechos jurídicos que tiene la niña, el niño adolescente como persona. Quizás es la primera que se ha violentado. Y hay otras, la Convención Internacional de los Derechos del Niño y todo lo que ha surgido de esas dos leyes y que han sido ratificadas por El Salvador. Y otras, aparte de la LEPINA, que es el Código de Familia también que ha sido vulnerado. O sea, que no se está. A mí lo que me preocupa es el hecho de lo que instituciones garantes de proteger los derechos del niño como el CONNAS, si fue una ONG la que hizo la denuncia, hacia qué institución la realizó. Y todas las acciones que se desprenden de hacer una notificación, no solo desde el punto de vista de protección de los derechos, sino todo lo que va alrededor de una sistematización en la atención integral de la niña y adolescente, en este caso en particular. Ajá, comprendo. Sí, Carlos. Efectivamente, vean, para los que no están familiarizados un poco con la temática de la normativa o el derecho aquí en nuestro país, efectivamente tenemos como una pirámide base en nuestro país que empieza desde la Constitución, que es la primera ley primaria que Carlos nos compartió, y efectivamente ahí se garantizan muchos de los derechos de la niñez, más bien se garantizan de niñez y adolescencia en los artículos que mencionó, y hay otro par, pero también lo que él decía es sumamente importante. Si le vamos a dar un sistema integral de protección a los que tienen derecho, aquí juega también un papel importante el CONNAS, el ISNA y las demás instituciones relacionadas, como puede ser el IRRI en el caso de la niña para habilitarle el lenguaje,
¿verdad? En fin, es una serie de instituciones y leyes que se ven involucradas, porque no solo tampoco es el Código de Familia y los 3 que se han mencionado, más la convención, sino que hay muchos más, y en eso es lo que nosotros vamos a identificar en este momento para luego ir sintetizando puntualmente cuál es los que les benefician mucho más o que son los que se deben de mencionar en este caso. Entonces, aparte de los que listo Carlos y les di yo de base la lepina, que otros pueden mencionar y por qué. Pueden usar incluso los demás pueden usar la web para investigar qué otras leyes normativas están relacionadas en nuestro país en caso de protección de tipo de violencia sexual que se dio en este caso, pero hay varios derechos vulnerados que también los podemos listar. Si de ley nos referimos, hay que le podemos mencionar unas 5 leyes más, como es el hecho de la ley contra la violencia intrafamiliar, ¿ya? La ley de la juventud, que muy poco se le hace, y ahí están garantizados un montón de derechos que van alrededor de lo que es no solo garantizar la parte formal, sino la parte informal, del hecho de cómo garantizarle que lo que muy poco se invierte, que es la parte de recreación, la parte de salud mental. Hay una niña ahí que tiene problemas de lenguaje, pues entra la ley de discapacidades. Y no solo que algo que no se mencionó en todo esto es que en realidad si es brindarle al niño, a la niña, adolescente una atención integral, entra fundamentalmente todo lo que es el sistema social que está alrededor de las instituciones del Estado. No solo la parte del Ejecutivo, sino toda la parte del judicial también y el legislativo, que están alrededor de garantizar derechos fundamentales. Ahorita en el sistema se está haciendo una reforma de lo que es la LEPINA, porque la ley está hecha a tratar al niño y a la niña adolescente como que fuera un adulto, en el sentido de que la formalidad que se le solicita actualmente en la ley, de cómo se puede hacer una solicitud para reclamar sus derechos, y le piden cuestiones de que no están al alcance del niño, como el redactar, como hacer una cuestión oficial, escrita y todo. Y cuando al niño sabemos de que no es eso, sino es simplemente él llegar a la denuncia. Y la otra cuestión, si el niño no puede hablar, entonces él no puede poner la denuncia que le están vulnerando derechos. En ese sentido es que se está haciendo una reforma para que no sea el niño el que se adapte a la ley, sino que la ley se adapte al niño. Y es un cambio de 180 grados que viene en la reforma de la LEPINA. Excelente. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguien más que denote también dentro del grupo y el caso en las diferentes edades que se necesite algo más? Yo no puedo hablar porque esta mierda que tengo de hermana está haciendo bulla. Bueno, el chat. El chat se puede utilizar. ¿Alguien más que nos quiera colaborar en su experiencia también? Si han manejado casos similares, qué es lo que han hecho o qué les faltó en un momento dado y qué es necesario hacerlo. Vamos a escucharles. Habemos varias personas aquí que tienen mucha experiencia, y las que no, pues investiguen. También un medio de hacerlo es a través de la web, buscar qué leyes, normativas protege a la niñez y adolescencia en El Salvador. Recuerden que esto igualmente lo van a hacer en algunos de los módulos. Les va a tocar hacer el ejercicio. Hay que utilizar todos los medios posibles, desde preguntar, ser curiosas, curiosos, etcétera. Y entonces este es el momento en que estamos compartiendo los jueves para que la experiencia de otros pueda servir a los que saben un poco menos sobre normativa. Así, adelante, Francisco. Hola, buenas tardes. Bueno, en cuanto a los derechos que han sido vulnerados,
Quizás por mencionar y porque comúnmente sea la tipificación que más se oye a nivel del sistema, va a ser en derecho a la integridad personal y ya más específicamente la van a ver en la cuestión de la integridad sexual. Muy bien. Jenny dice, el Código de Trabajo regula el aspecto laboral en los menores de edad. Efectivamente es otra ley, pero en este caso, claro, no entra aquí porque no hay ninguno de los grupos de hermanitos pues trabajando, pero sí es una ley que va relacionada muchas veces también la protección de niñez y adolescencia, efectivamente. ¿Alguien más que nos quiera compartir experiencia? Incluso yo les hago una pregunta. Este fue una denuncia de una ONG a la Junta de Protección. ¿Saben otro mecanismo para poder denunciar el maltrato infantil en El Salvador? Quizás antes de contestar su pregunta, era el hecho de que, si mal no recuerdo, en el presente caso, había agresión sexual. Sí. Y todos son ahí niños y adolescentes, ¿ya? Sí. Y solo uno, si no estoy equivocado, no sé quién es el de la agresión sexual, pero independientemente quién haya sido, si fue un adolescente menor de 15 años, se tipifica como una violación. Y si es mayor de 15 años, es un estupro. Entonces, independientemente, está tipificado que los dos son delitos. Entonces, quizás antes de separar a toda la familia, era la parte de la integralidad, buscar alternativas de cómo mantener la unión familiar. Porque al final se ve de que, ¿cómo se llama? Quieren volver, no sé si por las condiciones en que estaban siendo atendidos, y no sé qué seguimiento le dio la ONG que denunció o a qué se dedica esa ONG. Y con respecto a la pregunta que usted hacía, porque no la copié. ¿Cuál era de otra forma de denuncia? Claro, está la policía, Perdón, no le escuché porque abrieron un micrófono. ¿Podría volverlo a decir, Carlos? Que usted me preguntaba que cuáles eran otras vías por las cuales se podría poner un aviso o una denuncia. Exacto. A instituciones. Está la PNCM como primera instancia y que lo puede hacer en forma escrita o vía telefónica y hasta en forma anónima. Y no necesariamente el mismo niño con tal pueda hablar es suficiente para tomarle esa denuncia, porque quedan grabadas. Puede ser la misma fiscalía, puede ser un juzgado directamente. Hoy con la pandemia se evidenció, hay un caso muy en particular de una niña de un municipio de San Vicente, en el cual la mamá había sido detenida y habían quedado, ella tenía 6 años y tenía 2 hermanitos menores que ella, y puso un habeas corpus en el sentido de que pedía a la honorable Sala Constitucional que aceleraran el caso de su mamá por el hecho de que si iba a quedar presa, pues ellos que estaban en su casa solos y lo ampararon y dejaron a la mamá, le dieron otras medidas sustitutivas en el cual pudiera ella garantizar el cuidado integral de sus niños. O sea, hay formas de cómo hacer un aviso o una denuncia. Lo importante es qué tanto nosotros como población estamos en la disponibilidad de poder garantizar todos los derechos que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes en una forma oportuna, en una forma integral, en una forma desinteresada, en una forma en el cual sea un cambio de actitud de nosotros hacia cómo ver al niño, la niña y al adolescente, y no con la estigmatización que se logra algunas veces ver, como que si no fueran personas pensantes, perdón. Meli Cortés y Francisco López tienen la mano levantada y sí. Jonathan antes había dicho si la ley también incidiría aquí de una forma secundaria. Sí, sí incide secundariamente, aunque se haya hecho orientada hacia las mujeres, pero es una de las normativas que también puede relacionarse en un momento dado. Gracias, Carlos. Solo para retomar lo que Carlos dice, efectivamente, por eso estamos haciendo este ejercicio.
que nos permita también no solo conocer los mecanismos de denuncia, qué leyes amparan, sino que con la experiencia que tiene cada quien, puede hacer como una dimensión grande de todos los aspectos a tomar en cuenta en caso de violaciones de derechos a niñas y adolescentes. También quiero ver, dice Ana Moreno, ya le doy la palabra a los demás. 99, penal estableciendo impracticabilidad de la pena en los casos siguientes: tortura, actos de terrorismo, secuestro, violación de guerra. Efectivamente, esa incluso a nivel internacional se relaciona en los convenios que es parte de El Salvador de la tortura y maltrato. Es uno de los convenios ratificados por El Salvador que, si vamos a aplicar un marco internacional en caso de que El Salvador o su justicia interna no pueda dar solución a este caso, pues están la normativa más allá. Vamos a ver, Meli, luego Francisco. Meli. Meli Cortés. Francisco, entonces primero, y en eso tal vez llega Meli. Gracias. Yo sí quiero retomar lo que mencionaba Carmen, en el aspecto que sí, ante varias instituciones o instancias se puede interponer como un aviso o una denuncia. Ahora, la cuestión es también la capacidad que tendría una institución o una entidad de resolver el problema. Me quiero explicar un poquito. Por ejemplo, en la PNC, en una denuncia, me pudiera agilizar, por ejemplo, cuestiones un poco más operativas o que tenga que ser en el ámbito ya más penal. Por ejemplo, una orden de restricción o en caso de que hayan, digamos, como serias amenazas a la integridad de la vida, pues proveer de un albergue para un grupo familiar o resguardo a una persona si es que, digamos, al volver a su domicilio hay algún peligro. Pero, digamos, en el ámbito de niñez, nada más esa sería su participación. Digamos, un traslado, en el caso que los niños llegaran a denunciar a la policía, ellos lo que tal vez pueden hacer es tomar datos y enviarlos, digamos, a una junta de protección, porque en la junta de protección están conferidos por ley, están en la capacidad de dar otro tipo de medidas, que tengan un centro de acogimiento, que inscribirlo a programas sociales, pero también quizás con eso quiero hacer mención de que, y creo que también estaba dentro del módulo, es el tema de revictimizar, que realmente como no hay un sistema único que nos brinde la información de los casos, probablemente en lo que le preguntó la PNC a los niños, se lo pregunte en la Junta de Protección, porque tal vez la PNC toma datos de forma muy diferente a los que toma una junta. Y probablemente si la junta envía a estos niños a un centro de acogimiento, lo mismo, es un proceso revictimizante. Y si digamos que todavía en esas instancias todavía llegar al ámbito judicial, pues tal vez habría la posibilidad de que nuevamente se les entreviste a los niños y sobre la misma situación traumática, un abuso, un maltrato, etcétera. Entonces, incluso en un escenario así estaríamos hablando de que también otro derecho que se vulnera, creo que no está mencionado como tal en la ley, tiene que ver con el acceso a justicia o garantizar justicia, que el proceso como tal no me revictimice, pero también que sea un proceso que me responda de manera pronta y óptima, porque en el caso de un abuso, o sea, estar de repente tramitando 6, 7, 8, 9 meses, hasta un año, un proceso, pues también para los niños es desgastante y puede ser hasta traumante. Y yo entiendo de que en varias ocasiones sean casos muy difíciles que requieran de mucho tiempo, pero es también cómo llevamos todo ese trámite. Si de primera, como decimos en buen salvadoreño, si de primas a primera
vemos el caso que no puede tener una solución administrativa, pues tal vez enviarlo. Mi punto es que a veces el proceso mismo puede revictimizar y no sé qué derecho se vulneraría ahí con exactitud el hecho de revictimizar la situación de que los niños pasen de una institución a otra y no haya como una institución única, que bueno, en este caso debería ser la Junta, pero que no esté saturada para atender a todos los casos que lleguen de manera pronta y oportuna, solamente. Gracias. Retomando lo que decía, efectivamente, y lo que dijo Carlos también, hay dos medios para hacer las denuncias, ¿verdad? El de oficio, o sea, la denuncia, que es a través de dar sus datos, acercarse a una institución, dar a conocer su testimonio de lo que conoce el caso, y el aviso, que para eso está el CONA, que ahí lo están mencionando en el chat. Entiendo que el CONA tiene una línea del 123 para denunciar este tipo de abusos, en donde se permite por medio de un aviso incluso dar la vulneración de estos pequeñitos. Vamos a ver, ¿alguien más tenía? Carla Dinora tiene la mano levantada. Carla. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Respecto a la revictimización, también tenía una duda, creo que con lo mismo que hablaba el otro compañero. ¿Qué sucede o cómo tendría que ser como el reintegro de la víctima? O sea, después de la investigación, por ejemplo, en el caso de la niña que fue violada por las maras, era toda una gran cadena que la iba a recibir después. Entonces, ¿qué proceden las instituciones en esos casos o cómo debería de ser también o cómo es en la práctica? Ajá. Eso. Bueno, sí, le puedo contestar en mi experiencia, pero aquí hay personas que pueden contestarle aún mejor cómo han hecho en esos casos, porque depende también, y por eso lo estamos haciendo, de cómo se rellenan y complementan los expedientes, ¿verdad? Si se ha investigado paso a paso todo lo que se requiere para poderle dar la mejor atención a esta niña o niño que han sido vulnerados en estos derechos. Vamos a dejar esa parte para contestarle más adelante, Carla, a ver si hay aquí alguien de los juzgados que nos pueda complementar, o de la Junta de Protección, cómo han hecho en esos casos que presenta Carla. Porque es un proceso largo para determinar, pues, qué es lo que más le conviene, dónde le conviene ir. Y este es el proceso de paso a paso que se hace para que al final sea la juez o el juez el que determine qué derechos han sido vulnerados, cómo se le va a reintegrar. O sea, es un análisis completo, no solo de la normativa, sino que también lo que mencionaba el otro compañero. Los antecedentes. Todo. Es que todo juega un papel importante para determinar la mejor manera. Antes de Carla había alguien más, pero la bajó. Mario. Mario, adelante. Hola, mucho gusto. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Gracias. Fíjense que yo tengo, no es una duda, sino que un comentario en relación a la restitución de los derechos. Tenemos aquí, yo trabajo para el Ministerio de Salud en la unidad de adolescentes, y en donde tenemos el panorama de las personas que atendemos en salud, sobre todo niñas, niños y adolescentes afectados por violencia sexual. Cuando hablamos de restitución, tal pareciera que el concepto es como que le vamos a devolver los derechos, pero ¿qué derechos le vamos a devolver a una chica que ya está embarazada, que el mismo Estado ha obligado a que el embarazo continúe, pues, porque tenemos leyes que no están asociadas a la terminación del embarazo? Pero ¿y cómo le podemos restituir? Esa siempre ha sido mi duda. Porque una cosa es decirle, sí, vamos a darle escuela de nuevo,
pero esta chica ya tiene responsabilidades de mamá. ¿Será que tendrá realmente un acceso a esa escuela? Sí, vamos a darle que ingrese a proyectos productivos, pero esta chica tendrá los elementos educativos para comprender que es un proyecto productivo y darle sostenibilidad. Entonces, es un comentario en función de duda, ¿no? Para dejarlo aquí sobre la mesa, pues, porque mucho mencionamos la restitución de los derechos, pero no sé si esa frase sea de uso apropiado. Cambio y gracias. Efectivamente, Mario, a ese comentario le iba a llegar. Se habla de protección integral más que de restitución, pero vamos a ver qué nos cuenta Mario. Mario. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Yo también lo que he estado escuchando, o quizás no lo escuché anteriormente, fue la parte de salud mental, ¿verdad? Porque se habla sobre los derechos, sobre diferentes códigos, pero también el artículo 35 de la Constitución de la República habla sobre la salud mental y la necesidad también de protegerlo, ¿verdad? Y porque es una parte importante en estos casos, ya que debido a toda la situación que estos jóvenes, estos niños se han desarrollado en ese proceso, pues su salud mental, su proceso cognitivo y todo lo demás que lleva en la parte psicológica será afectado, ¿verdad? Y posiblemente podrían llegar hasta, no sé, un problema mayor, ¿verdad? Un problema psiquiátrico. Efectivamente, y aquí es donde entra otra normativa que no mencionaron, como es el Código de Salud, y que va relacionada. Recordemos que si bien hubo una violación sexual en una niña del grupo, pero también no podemos olvidar a los hermanos y hermanas que aunque sufrieron otro tipo de violaciones, ¿verdad? También sobre lo que decía el compañero en texto, aquí entra la protección integral en cuanto a los derechos. Por eso es importante ver primero, y está en la tercera columna, cuáles son los derechos que han sido vulnerados. Antes de hablar de restitución de derechos, hay que saber qué se les ha violentado. Primero el caso de la niña que de violación sexual, el abandono del otro grupo, etcétera. Es decir, podemos ver en conjunto y de manera individual, pero estableciendo cuáles han sido esos derechos vulnerados, para después poder en el proceso determinar cuál es la protección integral para cada quien se le va a ir dando. Pero por eso estamos analizando el caso de ver qué leyes van relacionadas, cuáles son esos derechos que se han vulnerado, para que en el proceso no se escape nada, ¿verdad? No sé si alguien más tiene un comentario sobre el caso, que más como lo que sacaron recientemente se puede integrar. Si la línea 1, 2, 3 también la conocían del CONA, donde se puede hacer este tipo de denuncias, etcétera. Y es importante saberlo porque nunca sabemos si vecinos, familiares o alguien puede sufrir este tipo de vulneraciones. Ya esto nos sirve de parámetro cómo orientarnos para dar esos primeros pasos. ¿Algún otro comentario? ¿Hay alguien de la Junta de Protección o de los juzgados que nos quiera comentar? Del CONA, del ISNA. Adelante, Norma. Hola, buenas tardes a todos y todas. No sé si me escuchan bien. Sí, le escuchamos bien. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, yo no soy de ninguna de esas instituciones que acaba de mencionar, pero sí decirle que es un comentario de manera general, que desde cada uno de los puestos de trabajo que podamos desempeñar, es muy importante entender el poder que tenemos detrás de ese cargo. Entonces, si hay situaciones que las podemos resolver y podemos apoyar a la niñez y adolescencia a ir más allá de lo que nos corresponde como trabajo. A veces decimos, bueno, ya referí un caso y ahora que la otra institución vea cómo
cómo lo resuelve, ¿verdad? Y aquí es donde es muy importante que el trabajo sea integral entre todas las organizaciones, instituciones, tanto estatales como no estatales, para poder resolver los casos de manera conjunta. Les menciono esto porque el año pasado y antepasado estuve trabajando en una línea de emergencia, precisamente que recibe denuncias de violencia, y se dio un caso, no voy a decir, ¿verdad? Por secreto profesional, la zona específica, pero un caso donde fue denunciado que una niña estaba siendo víctima de violencia tanto sexual como física. Se reporta a la PNC, se reporta a la Junta de Protección, pero en ese primer momento pues ya eran horas no hábiles y quienes tenían que llegar en presencia en los primeros momentos del suceso era la policía. Entonces llega la policía y le preguntan a la niña de 10 años enfrente de su agresor que si era cierto que él le había pegado y que si él la maltrataba. La niña con mucho miedo dijo obviamente no, porque los miembros de la corporación policial que llegaron, pues como mencionó alguien acá, ¿verdad? No tienen las formas, no tienen a veces la sensibilidad, la sensibilización para hacer este trabajo. Y simplemente la niña se quedó ahí otra vez esa noche. Entonces, me dio por el siguiente turno que tuve en la línea de emergencia, me dio por llamar, investigar, y era un fin de semana, o sea que aparte que se había hecho la denuncia con la Junta de Protección. Ahí, mi amor, sí, en esa cosa. Procedieron después, la Junta de Protección también actuó, pero insistí en saber qué había sucedido con la niña y pues prácticamente la respuesta de la policía fue no, la niña dice que no pasa nada. Y me explican cómo es que habían abordado a la niña, que le habían preguntado en frente de sus agresores, y les digo, la niña no le va a decir nada en frente de sus agresores. La niña está en peligro y lo primero que se debe hacer es ponerla a ella en protección, en resguardo. Y por la insistencia fue que la niña sí fue puesta en resguardo. Entonces, es bien importante cuando hagamos un trabajo y está a nuestro alcance darle seguimiento hasta donde podamos hacerlo, porque si decimos ya lo referí, yo ya salí de mi responsabilidad, a veces no sabemos. Permítame, Norma, vamos a pedir que por favor cierren sus micrófonos. Margarita, ¿tú puedes hacerlo? Margarita, ¿tú puedes cerrarlos? Por favor, solo para dejar a Norma y poder escuchar bien. Sí. Bueno, gracias. Ya los apagaron. Ok, no, faltan dos todavía ahí, pero... Okay. Vaya, pero ya se oye, Norma. Adelante. Gracias, gracias. Sí, les decía que hay situaciones en las que tenemos que actuar y actuar lo que pueda estar a nuestro alcance, y si hay algo que está más allá de nuestro alcance, que lo hagamos, porque a veces pensamos, y así debería de ser, que todos los miembros de instituciones de resguardo, que son garantes de derechos humanos, garantes de justicia, van a hacer su trabajo como debe ser, pero lastimosamente nos encontramos con que a veces no es así. Entonces, si podemos garantizar ir más allá y tratar de hacer, y tenemos poder en ese momento, porque en los cargos que tenemos en muchas ocasiones nos dan cierto poder, y ese poder lo podemos utilizar a favor de estas víctimas de la niñez y adolescencia que estamos atendiendo en ese momento. Solamente ese era un comentario. Gracias. Gracias, Norma. Efectivamente, miren, tenemos lastimosamente mucho que hacer en nuestro país, no solo para capacitar y sensibilizar al personal de las instituciones, pero lo importante que ella rescata y que es efectivo es el trabajo integral que deben de hacer las instituciones y también como ciudadanas y ciudadanos, ¿verdad? De defender a la niñez y adolescencia en lo que podamos y
sobre todo, quizás no escuchó la primera parte, Norma, donde decíamos y comentaba un compañero, lo importante es que es la pronta y debida justicia, el principio de cumplir la pronta y debida justicia en nuestro sistema. Y esto es un principio internacional general y que va relacionado con el principio de la niñez y adolescencia en cuanto a asegurar su seguridad. También nos comenta Carla. Jonathan dice, expone la licenciada Norma, indudablemente refleja el nivel de desconocimiento de la normativa por parte de las instituciones competentes frente a esos casos donde las normativas son transversales. Sí, yo antes que las instituciones diría el personal, porque las instituciones ya tienen un mandato a través de la ley. Es las personas que ejecutan, como decía, nos compartía Norma, las que deberían de conocer los procedimientos, la no vulneración de tantos derechos. También Carla dice, las instituciones en torno a los derechos humanos deberían de ser sensibilizados, pero además tener ese compromiso. Efectivamente, ese es el trabajo que se está realizando, pero para todo ello necesitamos estar en sintonía, unas con otros, dentro de cada uno de los trabajos que corresponde hacer. Entonces, ya tenemos listado varias leyes que pueden ir relacionados con este caso. Ya listamos una serie de derechos que encontramos vulnerados. A ver si alguien más encuentra algo que no se ha dicho antes que yo les pueda retroalimentar con otros, pero quisiera que pues veamos, no sé si los que ya entraron tarde ubican el caso, Margarita, sino para volverlo a mostrar para que, porque hay bastantes personas que entraron posteriormente. Ahí está. El caso es un grupo de niñas y niños, hermanitos, que fueron hecha una denuncia a través de una ONG, la Junta de Protección, dando el aviso de este grupo de hermanos y que han sido beneficiados con el programa que desarrollan en apoyo a la niñez y adolescencia y familias. El caso es que la niña Dominga de Jesús ha sido vulnerada en su integridad, estando de igual manera el grupo de hermanos en riesgo de posibles abusos sexuales por parte de un vecino de 75 años y el grupo de hermanos reside junto a la progenitora, y padre afín. Las y los hermanos son acogidos en un hogar de protección donde se les brindan atención de salud psicológica, educativa, entre otros que garantizan sus derechos. Es decir, ya han recibido una serie de los derechos que vimos en el cuadro anterior, pero yo les estaba preguntando cuáles más no han detectado también. Y dice, dentro de las acciones realizadas de parte de la sede judicial, encomiendan un plan de atención integral que sirva para fortalecer en la progenitora y grupo familiar habilidades parentales que garanticen los derechos del grupo hermanal. Es decir, también ya están dentro del sistema integral siendo atendidos papá, mamá e hijos e hijas. Asimismo, busca el apoyo con instituciones que brindan atención en terapia de lenguaje en una de las niñas. Aquí entra también otra institución. En las niñas y niños adolescentes, la ejecución de una herramienta de intervención psicoterapéutica para desarrollar habilidades sociales, resiliencia, autonomía, autoestima, salud sexual y reproductiva. Recuerden que estábamos hablando de un grupo de 7 años hasta 16 años, ¿verdad? Son 5 hermanitos. Entre, si me acuerdas, Margarita, arriba está, 7, 5, 7, 11, 13 y 16 años. Entonces hoy sí volvemos a la lámina en que estamos. ¿Y la situación actual? Perdón, la situación actual del grupo es que están en acogimiento de emergencia en institución desde el año 2018.
no se identifica ruta de reintegro familiar a pesar de que ya externaron que quieren estar con su madre. En seguimiento, adolescentes piden regresar con la progenitora y los demás. Hoy sí, para que estemos en sintonía todas y todos, pregunto nuevamente, ¿qué otros normativas o derechos consideran ser vulnerados? Jonathan dice, puede ser derecho a la integridad personal, protección frente al maltrato. Una cosa importante en el análisis es que una vez estamos viendo todo eso y ustedes han estado discutiendo estas cosas, ¿qué vacíos existen en el marco normativo y en el marco institucional para proteger adecuadamente a esta niñez? Y ustedes han estado mencionando algunos y que se dejan, nos hemos normalizado. Están ahí estos vacíos, no hay debida justicia, hay revictimización, o sea que estamos torturando estas niñez cada vez que tiene que pasar de un lugar a otro y los dejamos pasar y los dejamos pasar, pero estamos vulnerando los derechos cada vez que lo dejamos pasar. ¿En qué momento nuestras instituciones o hacemos nosotros incidencia en nuestras instituciones para que esto cambie? Entonces nos están diciendo que van a haber reformas en la LEPINA. Bueno, tal vez deberían de haber reformas en algunos de los otros marcos normativos también, porque ¿cómo hacemos con las personas que están dejando pasar estas cosas para que la niñez que está afectada continúa siendo afectada? Entonces, ¿en dónde están esos vacíos y qué debemos hacer al respecto? Para eso nos sirve el análisis normativo, para identificar cuáles son las leyes que deberían de estar protegiendo, cuáles son las leyes que inciden, cuáles son las leyes que conceden los derechos, aún el derecho a la justicia, o cómo debe funcionar ese derecho a la justicia, y cuáles no están funcionando, porque están continuando la vulneración de estas niñas y estos niños. Y eso debe ser la conclusión de nuestro análisis normativo. Así que veamos, Senia, cómo todo este marco, en dónde este marco no los cubre. Sí, por ejemplo, Ivette en el chat nos puso darle seguimiento al agresor por si hay otras víctimas que no han dado aviso. Y efectivamente, esto puede ser un caso que no sea el primero, pero obviamente también entra como otra vía, pues, en investigación dentro del proceso, pero eso ya es más de las partes de las instituciones que realizan los primeros procedimientos. Pero veamos, analizando el caso y tratando de hacer el ejercicio del análisis de la dimensión normativa, ¿consideran ustedes que hace falta, aparte de lo que nos mencionó Carlos, creo que era de que ya se están haciendo reformas a la LEPINA? ¿Hay algo más que haga falta todavía en nuestro país o en este caso que se deba considerar puntualmente? Yo creo, Carla. Carla, sí, adelante, Carla. Yo creo que, bueno, yo también soy nueva en esto, pero creo que uno de los elementos o cuestiones por las cuales no, muchas veces, aparte de los vacíos, es que, digamos que lo que se hace desde el gobierno central y sus instituciones, digamos que no siempre van de la mano con, por ejemplo, hablar de la LEPINA, ¿no? O sea, en la LEPINA dictamina ciertas cosas o los códigos de familia, por ejemplo, pero digamos que está todo un ministerio de educación, un ministerio de salud, por ejemplo, que no van de la mano y que digamos que trabajan de manera completamente diferente. Entonces, no es, en realidad, no es desde la base, sino que es una cuestión más estructural, me imagino yo, que es uno de los elementos que definitivamente, o sea, digamos que, como usted decía, no son solo las instituciones, sino que las personas, ¿verdad? Que a veces no están sensibilizadas y todo, pero digamos que se sensibilizan esas personas, pero después hay otra cadena a donde vamos al ministerio, por ejemplo, y de nuevo no están capacitados para, entonces como que hubo un bucle, no sé, algo así.
Efectivamente, vean, de esto se trata este análisis, porque lo que andamos buscando es esos vacíos que la ley todavía tiene, y en cuanto a la integración de las instituciones por el bienestar de estos niños y niñas, deberían de encadenarse en situaciones en donde se vulneran todos los derechos que han sido listados, por ejemplo, en este momento. Debería haber como un protocolo interinstitucional que funcione, que hasta hoy yo no lo conozco, ¿verdad? Que funcione en estos casos, un protocolo interinstitucional que les diga paso a paso, ¿verdad? Donaldo, a ver, nos dice, vamos a ver, recordemos que en el caso en mención, la medida de acogimiento de emergencia es una medida administrativa aplicada y supervisada por la Junta de Protección. Al GENA le compete el ratificar, modificar o anular dicha medida, ¿verdad? La que dictó la Junta de Protección, según sea el caso, pero siendo un caso del 2018, se ve que las competencias dadas tanto a la Junta de Protección como al GENA se han visto agotadas sin darles una respuesta a la niñez y adolescencia involucrada, por lo que opera poner el caso a la orden de la Procuraduría General de la República para ejercer por mandato constitucional la representación legal, según el artículo 124, y buscar en otra jurisdicción una solución definitiva a la situación de los adolescentes. Se debe articular en completo todos los actores del sistema de protección, no solo las juntas y el GENA. Es lo que hablábamos, ¿verdad? No conozco un protocolo interinstitucional que abarque, si no se le da pronta y debida justicia en estos casos, entonces, ¿qué hacemos? Hay que resolverlo. Están en peligro, no solo físico, mental, sino que también papá, mamá, obviamente, quieren volver al seno familiar este grupo. Y gracias por esa observación y descripción de que efectivamente hace mucho trabajo por hacer. ¿Alguien más que no quiera comentar? Carla. Sí, lo último se me olvidaba, que otra cosa es que se está trabajando en el caso con las niñas y los niños vulnerados y su familia, pero también se debería de trabajar con la comunidad. Imagínense, en un caso hipotético, sea una comunidad pequeña, ¿verdad? Entonces, como, por ejemplo, el señor no era familiar, sino que era parte de la comunidad, o no sé si era familiar, bueno, pero el caso es que era ajeno a la casa. Vecino. Vaya, ajá, Vecino, ajeno, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? O sea, si queremos hablar de porcentajes, puede que haya más de un hombre o una mujer que abusa de niños o mujeres en esa comunidad. Entonces debería de haber un protocolo también para sensibilizar en la comunidad. Y eso podría ser, si hay adescos, bueno, ahí hay otro enlace, ¿no? Y si no lo hay, también ver la manera. Efectivamente, es uno de los que... está mayor. Norma Tejada tiene la mano levantada. San Salvador. Hay 3 personas con el micrófono. Mexicano. Su micrófono, por favor. Margarita, ¿puedes apagarlo? Margarita, puedes hacerlo como host, cerrando el micrófono. Tendría que quitar el share porque no lo haces tú. Dame el host, por favor, para poderlos silenciar. ¿Sabes qué? La pobre Pati mal, por eso. Disculpas por eso. Ahorita sí ya tengo el host, puedo hacerlo.
ya puedes otra vez nuevamente compartirlo. Donaldo, ¿quería decir algo? No puedo hacer el share. Sí, buenas tardes. Espera. Sí, Hola, buenas adelante. tardes. Sí, adelante. Comparto en cierta medida lo que manifestaba la compañera anterior, Carla, creo yo, respecto a la participación que la comunidad podría tener en estos casos. Podría ser que en el caso que estamos conociendo en este momento, tal vez no se tenga un recurso familiar, tanto valga la redundancia, en la familia ampliada como en la familia extensa. Pero eso no significa que este grupo de hermanos no se le pueda ubicar un recurso particular. La ley mandata en sí a buscar todas las posibilidades para que la niñez y adolescencia que se ve involucrado en vulneración de derechos no sea alejada de su familia o de su entorno social. Pero la generalidad hoy por hoy es que si no hay una mamá o un papá, o en todo caso abuelo o abuela que puedan hacerse responsables, las juntas de protección lo que hacen es aplicar la medida de acogimiento de emergencia en el modelo institucional y no se ahonda más en los recursos que podrían llegar a ser particulares. Sabido es que desde el punto de vista, bueno, mejor dicho, en aplicación al principio del interés superior de la niñez y adolescencia, sería mejor que la niñez y adolescencia que se ve involucrada, digamos, en este caso, podría estar tal vez con un padrino o con algún tío en un cuarto grado de consanguinidad o una tía abuela. Recordemos que nuestra dinámica familiar en nuestra sociedad, nuestra familia así se desenvuelve con familiar extensa, pero no se agotan en la búsqueda de estos recursos y se manda a la niñez y adolescencia a los centros de atención. O por último, ¿cuántas relaciones sociales de nuestros niños no se desarrollan con los vecinos en una comunidad puede ser reducida, pero apegada? Sería mejor que mientras se solventa su situación jurídica y se ubica a un familiar o se busca otra solución, mejor que esté incorporado en un seno familiar conocido que en una institución de resguardo, como lo son en muchos casos. Como les digo, reitero lo que decía la compañera Carla, si no me equivoco, en cuanto a también dar una participación a la comunidad, que al final el artículo 13, si no me equivoco, de la LEPINA también mandata a que la protección de la niñez y adolescencia tiene que tener una visión tripartita, ¿verdad? Estado, sociedad y la familia. Pero en este caso solo se busca a la familia o si no al Estado. Pero ¿y la sociedad? ¿Qué podemos hacer? Esa es mi opinión en este caso. Meli Cortés tiene la mano levantada. Meli Cortés. Sí, pero solo voy a comentar algo de Donaldo y es efectivamente que tenemos un deber como sociedad también de el apoyo a las instituciones y al Estado en este aspecto. Y ahí es donde yo me refería que también no han mencionado que el Código Municipal también y que abarca a la Corporación Municipal de la República de El Salvador, conocida como COMURE, tiene un mandato en el apoyo a la protección de la niñez y adolescencia. Y esa normativa nadie me la mencionó. Y lo importante que mencionaba Donaldo también es el bienestar. Estamos hablando que desde el 2018 están resguardados en instituciones públicas. Entonces, ¿cuánto se ha vulnerado también ahí de derechos? Meli y después Mario. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quizás un poco como abonando lo que dice el compañero en la situación, ¿verdad? En el caso que como usted menciona, ha pasado mucho tiempo los niños lejos, ¿verdad? De lo que es el seno familiar. Y en este caso, pues la Junta de Protección lo que busca, lo que menos quiere es que esto suceda, ¿verdad? Entonces, por eso es que se agotan todos los recursos con el objetivo, ¿verdad? De que los niños no sean vulnerados de esta manera, pues los recursos familiares hasta últimas de últimas instancias, se podría decir, ¿verdad? Con el propósito de que no sean enviados, ¿verdad? A lo que son a otros lugares, ¿verdad? Sin embargo, pues muchas veces no se puede.
Y otro compañero mencionaba sobre la sostenibilidad de lo que es estos derechos, ¿verdad? Cuando se busca ser restituidos. Entonces, muchas veces la sostenibilidad pues la buscamos, ¿verdad? La buscamos cuando buscamos lo que es el apoyo en otras instituciones para que los niños y niñas y adolescentes puedan tener atención, ¿verdad? En los diferentes derechos que han sido vulnerados. Sin embargo, pues la sostenibilidad, pues ahí quizás considera, ¿verdad? Que hay como vacío, ¿verdad? Porque desde la Junta de Protección podemos buscar instancias, ¿verdad? Que le brinden estos recursos y se les da seguimiento, pero mucho depende también de, por ejemplo, del protector, ¿verdad? O el adulto que esté a cargo de los niños, ¿verdad? Que se le dé este seguimiento. Entonces, hay como que considero, ¿verdad? Que hay como un vacío donde ya se sale, ¿verdad? De los límites, podría decirse, ¿verdad? Eso es lo que quería comentar. Gracias. Meli, su comentario respecto, porque vamos a llenar el segundo cuadro que ha hecho Margarita en cuanto a los vacíos. El vacío puntual que usted menciona, lo podemos determinar aquí. El que propone usted o que ha visto usted puntualmente, ¿cómo lo llamaría? Quizás sería el hecho que no hay como, ya lo mencionaban, ¿verdad? Anteriormente, que no hay como esa comunicación entre las otras instituciones, ¿verdad? Para darle seguimiento, que realmente sí se le estén brindando la atención, ¿verdad? A los niños, niñas y adolescentes. Entonces, como... O sea, un protocolo de atención interinstitucional. Exacto, como la comunicación que debe de haber entre instituciones más bien, ¿verdad? Ok, muy bien. Ana Moreno dice, las juntas de carrera docente también pueden dar aviso a las juntas de protección del CONA del abuso sexual en NNA. Efectivamente también entra, ¿verdad? En cuanto a la carrera docente, incluso hay un protocolo que UNICEF ha hecho junto con el Ministerio de Educación, que también pueden ser parte integrante de esto. Vamos a ver qué otros vacíos hemos encontrado mencionados. Mario de León tiene la mano levantada. Sí. Mario, adelante. Sí, gracias. No, yo solo quiero hablar de un tema muy importante que no podemos dejar de fuera, y es el tema de seguridad en el terreno, ¿verdad? Con las organizaciones y también el personal que está vinculado a todos estos procesos. Porque muchas veces la problemática, y creo que es un vacío también aquí en El Salvador, es la fuga de información, ¿verdad? Sí dice que que los datos no van a ir a todas las personas, que esa información no se va a conocer a nadie, pero algunos, y hemos visto casos, ejemplos de que sí ha salido información de estas instituciones. ¿Cómo? No sé, ¿verdad? Ni lo podría yo comentar, pero que se han dado. Entonces, en las comunidades sí la gente está con el tema de trabajar en coordinación, pero también hay códigos de silencio, ver, oír y callar. Entonces, mucha gente no se integra a estos procesos por esa situación, y es un tema bastante complejo dentro de El Salvador, ¿verdad? Dentro de las comunidades, y hay situaciones complicadas de violencia de género, violencia contra los niños y niñas, adolescentes. Yo creo que es un tema también, y hay que analizar por qué no pueden reubicar los niños con los familiares, y también es el tema de las fronteras invisibles. Si pertenece a una X comunidad que predomina cierta violencia, ¿verdad? Y grupos de violencia que son letras o números, pues no pueden trasladarlo. Entonces eso también implica un manejo de la seguridad de los niños, porque puede hacer que la persona tenga los recursos, el familiar, la buena disposición, pero el tema de seguridad también es complejo.
Efectivamente. Jonathan. Hola, buenas noches a todas y a todos. Yo quería mencionar algo en particular y esto es más de carácter institucional, más que normativo, sobre todo porque considerando la normativa, ¿verdad? Y en este caso la secundaria, que es la ley Lepina, dentro de esa ley, pues se mandata, ¿verdad? En alguna medida se instan las instituciones, en este caso vinculando a las alcaldías, que se pueda crear consejos de protección, ¿verdad? O creo que así es el nombre, o si me equivoco, ustedes corríjanlo por ahí, Sí, pero se insta, consejo, ¿verdad? el sistema de protección, sí. Ajá, en ese sentido, vean cómo es de interesante esta parte normativa, ¿verdad? Porque en la ley se mandata o se insta a las instituciones para que se creen comisiones o consejos que puedan estar velando en la promoción, ¿verdad? En este caso, pues de la ley como tal. Y vean que muchas instituciones, o muchas, perdón, municipalidades no tienen inclusive esta parte de la implementación en la promoción de los derechos, ¿verdad? Para que los niños en las escuelas o las niñas en las escuelas puedan verse involucradas también de manera más activa a conocer sus derechos y en consecuencia también a que esta comisión pueda actuar, ¿verdad? En casos que hemos comentado acá, en casos de denuncia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no sé si ahí a nivel institucional sería como parte, no sé, poca voluntad de las alcaldías en la promoción de estos espacios o si realmente pues hay de trasfondo algo más estructural, ¿verdad? Habría que analizarlo y pues habría que ponerlo en tela de juicio también, ¿verdad? Sí, muy bien, Jonathan. Mire, les mencionábamos anteriormente que eso es una de las normativas que también va relacionada y que ya hay estatutos de comunes respecto al tema, que hay obligatoriedad de todas las municipalidades de promocionar la protección, la lepina, etcétera. Que no se haga así, quizás ya viene siendo a nivel de desconocimiento o Presupuestos. priorizar en otros presupuestos, priorizar en otras cosas más urgentes, etcétera. Voy a leer un poco los comentarios, ya le doy la palabra, Reina, solo voy a terminar de leer aquí. Dice Ana Moreno, se debe establecer una ruta entre las instituciones para no revictimizar a los NNA, fortalecer la red intersectoriales para ayuda, no revivir con cada entrevista. Efectivamente es parte de un protocolo. No sé si, y dice Francisco, no sé si esos consejos municipales de protección que menciona se estarán refiriendo a los comités locales de derecho. No recuerdo ahorita el nombre exacto, pero en el sistema de protección, si buscamos en el sistema de protección el nombre exacto, podemos dar cómo se llaman, pero es una obligatoriedad también que nace en el municipio, ¿verdad? Que debería ser promovida y trabajada en los municipios. Meli dice, ya existen los comités locales, efectivamente, en el sistema de protección que les estoy diciendo ya existe. Jonathan, sí, en efecto, Meli, conozco algunas municipalidades que dan el auge bastante amplio a los comités, etcétera. Hoy sí, Reina, y luego Mario levantó la mano otra vez. Reina. Adelante, Reina. Bueno, Mario, entonces. Gracias. Fíjense que estaba haciendo una remembranza a partir de este esfuerzo que tenemos a nivel nacional con la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes, en IPENA, por sus siglas. Una de las estrategias que ha sido liderada por ISNA es la construcción precisamente de este protocolo interinstitucional. Hubo una consulta a través de un comité técnico en donde participamos Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Fiscalía, ISNA, ISDEMU y otros integrantes de la misma red de protección especial. Entonces, no sé en qué nivel de avance llega en la actualidad, pero sí debo decirles que ya se inició un esfuerzo. Lo que hace falta es consolidarlo
es saber en qué momento va. Si hay personas del ISNA aquí que pudieran y que tienen conocimiento, pues sería súper bueno conocerlos, porque sí ya ha habido esta discusión, pues eso es lo que quiero plantear. Y justamente lo que requería es que no solo identificar una ruta de atención a las personas afectadas de violencia, como por ejemplo lo que apoya Spotlight y otros proyectos, sino que también el quehacer propio institucional y en qué momento interlocutamos con las otras instituciones. Así que lo dejo aquí sobre la mesa, porque sé que hay un esfuerzo ya sobre la construcción de ese protocolo, que es un vacío, pues, que se está definiendo aquí. Cambio. Exacto. Muy bien, Mario, gracias por eso. Vean, al igual que el esfuerzo que se ha hecho a nivel nacional por tener un protocolo en el caso de trata de personas que ya es interinstitucional, pues es el trabajo que nos comparte Mario, que ya hay un esfuerzo, solo hace falta que se concrete y como dijo ahí una compañera, pues que baje a todo nivel para que se conozca y sea pues ya a nivel nacional difundido y aceptado. Vamos a ver, Reina, sigue con la mano arriba. ¿Va, Reina? Bueno, sí, buenas tardes. Reina... Buenas sí, tardes. Sí, tenía problemas sí, aquí con el audio. Ahí estaba escuchando de que estaban hablando del deber de colaboración de todas las instituciones, de las personas particulares. Y efectivamente el artículo 206 explica que cualquier persona que tiene noción o noticia o conocimiento de haber conocido una infracción puede dar aviso. Con eso nosotros estamos colaborando. Puede ser cualquier persona, institución pública, particular, puede dar aviso. Y 206, perdón, ¿de qué normativa es? Nos está de la compartiendo. LEPINA, de la LEPINA es. Ah, de la LEPINA, ok. Ajá, ese es el 206 y la denuncia igual está en el 207 y ahí especifica todo, pero el aviso en el que entramos en el tema donde dice que cualquier persona puede informar. El detalle es que a nivel nacional, quizás cultural, como decía un compañero ahí con anterioridad, puede ser que la persona por proteger su identidad, porque no le hagan daño a su familia o a él, no dice nada, aunque tenga conocimiento de algún delito. Entonces, a veces la indiferencia es la que afecta más. O sea, eso es en el contexto social. En el contexto social se refiere usted el temor, el miedo a denunciar. Y lo que hace que no tengamos una cultura de denuncia. De denuncia, esa es la que falta fomentar y crearla, porque sí, ya existe en las leyes, pero quizás reforzarla o no sé, porque si esa ya está, el problema es que no la ponemos en práctica. Y está también, licenciada, el 107, que es el deber de colaboración, a donde también nos menciona que todos podemos brindar colaboración. Al Consejo Nacional de la Niñez y a la Adolescencia, a los comités locales, a las juntas de protección. Y ahí vamos todos incluidos en el deber de colaboración. Sí, igual es el 107 de la LEPINA. Muchas gracias, Reina. Pilar. Sí, buenas noches. Buenas noches. Tengo dos puntos a tratar y que el primero me está creando un poco de ansiedad, por eso me atrevo a hablar, porque definitivamente estamos con un grupo que conoce muy bien su trabajo. Y es que hemos hablado y nos hemos enfocado en la niña y su vulneración sexual y física. Pero hasta el momento me sigo preguntando por qué el resto de la familia fue removido de la familia y el caso tampoco presenta el contexto familiar. Entonces, un poco me hace preguntarme
sí en todo este sistema y recorrido que este grupo, porque es un grupo de niños y adolescentes que pasa por el sistema, y un poco para enfocarnos también en género y por qué estamos hablando de protección, pero sin olvidarnos de género. ¿En qué momento se remueven esas barreras raciales o de equidad o de justicia social? ¿Por qué lo digo? Y ahí va mi segundo punto. Hasta el momento estamos hablando normativas, estamos citando artículos y se ve que lo conocen muy bien. El sistema no solamente de la Constitución, sino la Lepina, como siempre, y realmente asombroso cómo lo conocen. Pero me hace pensar en mi segundo punto, que es el que estamos hablando de un sistema reactivo más que de un sistema preventivo. ¿Y por qué hablo del sistema reactivo y preventivo? Porque estoy entre lo que hablamos y conversamos y citamos artículos y normativas, sí realmente nos hemos puesto, y estos grupos, ya veo que hay colaboración del ministerio, adolescentes embarazadas, se trabaja con ISNA, con CONNA. Si en algún momento el grupo de profesionales, sea cual sea su rol, mira estos sesgos, estos violaciones individuales y colectivas porque nos basamos en normas sociales, ¿no? Entonces, son dos puntos. Uno, nos hemos enfocado en la adolescente embarazada, pero ¿qué hizo que todo el resto de niños fuera también al sistema, ¿no? Y lo segundo es cómo podemos prevenir, y ya basado en género, equidad, igualdad, que el sistema no solamente se vuelva un sistema reactivo, sino también preventivo. Gracias, Pilar. Vean, para ponerles en contexto también a las otras personas que llegaron tarde, comenzamos viendo, si pones los pasos, Margarita, estábamos viendo el primer paso de al analizar, formular y desarrollar opciones. Estamos en el paso 1, apenas en el normativo. No hemos llegado a lo que menciona Pilar, que es en el sesgos culturales, ¿verdad? Aquí empiezan otros factores de análisis, pero solo estamos apenas en el paso 1. Es decir, y como es un caso de la vida real, pero de manera anónima, no se expone completamente todo el panorama. Como es un ejercicio hipotético también, solo presentar esas dudas en los pasos es una buena ejercicio que ustedes van a ir haciendo a lo largo de cada módulo. Entonces, es que por eso hablamos más del paso 1 de la normativa, y quizás solo ese nos va a alcanzar a dar para este ejercicio. La idea de hacer este ejercicio práctico es para que ustedes, cuando estén los módulos haciéndolo, pues se les facilite. Esa es la idea de esta tarde. Sí, Senia, solo para explicarle, una razón por la que trajimos el marco normativo y esta dimensión a este espacio es porque en realidad no hay ningún submódulo que trate solamente con esta dimensión. Tenemos módulos que tratan de los sesgos, que tratan del acceso y control, y el último va a hablar de la participación en toma de decisiones, y en ese último hablamos un poquito de lo normativo, pero en realidad no hay ninguno entre los 6 módulos en donde hablamos de cómo hacer el análisis normativo, y por eso lo estamos haciendo hoy en este espacio y dándole todo el tiempo que ustedes puedan necesitar para que comprendan que allí empieza todo el proceso, porque hay discriminación estructural que existe en las leyes, porque las leyes son ya poniendo en piedra todas las tradiciones que hemos aceptado como pueblo, como el comportamiento adecuado, y ese comportamiento ya trae los sesgos culturales. Entonces hay discriminación en eso, y las leyes, en términos de igualdad, las leyes necesitan ser armonizadas, y esa es una de las cosas que se requiere de todas las instituciones
que armonicen las leyes que les competen para que encajen con las nuevas leyes de igualdad y los de la vida libre de violencia. Entonces es bien importante identificar a dónde están los vacíos en esas leyes, porque parte del proceso a largo plazo es identificar esos vacíos y empezar a hacer incidencia para reformar esas leyes. Entonces, por eso estamos tomando este espacio. Gracias. Efectivamente, y por eso estamos en el cuadrito de encontrar esos vacíos. Francisco, hoy sí le cedemos la palabra. Sí, yo en la parte normativa sí identificaría algo como un vacío, y es el hecho de que, le voy a llamar este nombre, quizás las leyes no están conectadas y complementadas entre sí. ¿Y a qué me refiero? LEPINA es una ley que, digámoslo así, relativamente nueva. Fue poco más de 10 años o 10 años exactamente, 2010. si no me equivoco. Desde el 2010. 2010. Gracias. Entonces ya un poco más de 10 años que está en vigencia. ¿Qué sucede? Por ejemplo, quizás el caso más común que pueda haber es en términos de que la ley propone tantas cosas, pero de repente tenemos código de familia, tenemos la que ahora llamamos ley penal juvenil, tenemos otra serie de leyes que tienen sus planteamientos tal cual fueron originalmente escritos por los legisladores en ese entonces. Y como ejemplo rapidito, muchas leyes todavía dicen menores. Cuando LEPINA ya nos dice, cuando la doctrina de protección integral que firmamos ya en el 90 con la Convención de los Derechos del Niño, dice que llamemos niñas, niños y adolescentes o niñez y adolescencia. Entonces, por ahí lo primero, y porque pareciera que, digamos, la política que plantea LEPINA, que es la política de protección integral a niñez y adolescencia, no parece encajar con otro tipo de políticas, y esta es mi apreciación personal, es que de repente se crean nuevos protocolos, nuevas políticas para llenar esos vacíos, y a veces siento que de manera forzada intentar como sanear esos temas que las leyes ya más grandes no pueden sanear, a menos de que se hablen de reformas en el sentido estricto de la palabra. Y un segundo vacío que yo identifico, que lo vería entre normativo e institucional, y quiero poner un ejemplo un poco pintoresco al respecto, es: yo para venir a mi casa sé qué calle hay que tomar, sé qué pasaje tengo que agarrar o las rutas que puedo agarrar. Si sé, por ejemplo, que 5 casas antes de la mía hay un pedazo de piedra que está flojo, y si camino en él, probablemente pierda el equilibrio y me caiga, una primera vez me va a pasar, pero la segunda vez ya tendría yo, se esperaría, que haya identificado esa piedra y diga yo, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a pasar alrededor de ella? ¿Voy a brincar sobre ella? ¿O voy a ver si otro día pido a los vecinos que me ayuden a mover esa piedra, o le tiro más tierra encima para que sea estable, lo que sea? El punto es que las instituciones a lo largo de la ejecución de LEPINA se han dado cuenta de aquellos vacíos, de aquellas cosas que hacen falta, y hasta el momento esos cambios como que a veces cuestan que vengan, a veces no se dan. Un ejemplo es el acogimiento institucional, el acogimiento de emergencia, que todavía están las discusiones ahí: cuánto debe ser en tiempo, a quién le compete, ha habido jurisdicción, pero son las instituciones que al ejecutar, al llevar a cabo la ley, al hacerla operativa, tendrían que volver al marco normativo y decir: esto no nos está resultando, esto hay que cambiarlo, porque en la práctica lo que nos ha funcionado es esto, y esto es lo que da los resultados
que esperamos nosotros que se llamen garantizar derechos, pero en algunas cosas sí se han cambiado, pero otras cosas, a pesar de cambios, parecen no avanzar. Y es donde yo me quedo ahí, si es entre la parte institucional y la parte normativa, porque ¿quién debe empujar? ¿La normativa debe empujar en las instituciones o las instituciones deben empujar a la normativa? Gracias, Francisco. Efectivamente, en mi opinión, debe de ser las personas que dan vida, que conocen los procedimientos, que deben de empujarlos, porque la institución por sí no. ¿Verdad? Los que conocen, como usted bien dice, la operatividad de cada situación, pueden hablar sobre ese vacío que existe de puntualizar cuánto tiempo es el acogimiento, etcétera. Vamos a ver los comentarios que dice Reina. El principal problema que tenemos en materia de niñez es que no existe un procedimiento por escrito para llevar de manera idónea los casos de niñez y adolescencia. O sea, no hay una ley procesal de niñez y adolescencia. ¿Sí? Así como otras leyes como el Código Penal, si existe, etcétera. Pues sí, aquí podríamos llenar esos vacíos que estamos hablando a través de una ley procesal de niñez y adolescencia o de la misma ley Pina. Vamos a ver, ¿alguien más quiera comentar sobre el caso? ¿Que algo más que propongan? Recuerden que en el último módulo, si no mal recuerdo, ¿verdad, Margarita? Ustedes van a hacer como este tipo de análisis. Esto les va a servir mucho para que quede ahí como un granito para poder trabajar desde sus lugares, instituciones, promover, concientizar de que todo esto hace falta en materia de niñez y adolescencia. Entonces, son las personas las que empujan, porque son las que ejecutan también todos estos procedimientos. Así es que no sé si hay otro comentario, opinión sobre estos vacíos que estamos señalando en este caso, y efectivamente que aquí hay muchos derechos vulnerados que aún no hemos mencionado, y incluso, como decía también Pilar, hay que ver, no solo darle importancia a la gravedad de la violación de la niña, porque es un caso hipotético en el que presentamos que pueden haber otra serie de circunstancias como papá, mamá trabaja y por eso podría decirse que hay un aparente abandono del grupo de niñas a cargo de hermanos de los más grandecitos, etcétera. Pero allí, como es un ejercicio hipotético, podemos suponer cualquier otra cosa, pero siempre sacando las conclusiones que necesitamos en cuanto a cómo mejorar estos sistemas de protección de la niñez y adolescencia. Vamos a ver, ¿quién más nos quiere compartir? Ya sea en la ejecución, lo que piensan ustedes que todavía se necesita mejorar. Xenia, tal vez aquí podríamos levantar el tema de, como hablaba alguien, de la complementariedad entre, por ejemplo, la ley Pina y la ley para una vida libre de violencia, y cómo por el grupo de edad que define cada una de las leyes, no hay continuidad entre la una y la otra, y eso requiere una reforma. Porque igual lo que dice la ley debería de alguna manera también proteger a la niñez, pero se requiere también una reforma de la ley. Efectivamente, ¿verdad? Una conexión entre ley y ley para poder hacerlo. Sí, porque en el ámbito de la niñez no hay una ley tan completa para protegerla de la violencia como la tiene la ley para las mujeres. O sea, una vez se vuelven 18 años ya tienen protección específica y clara, pero debajo de los 18 años hay que hacer el caso. Sí, efectivamente, pero por eso yo les decía anteriormente que sí puede ser relacionada, encajada dentro de este caso también, porque incluso está mamá, ¿verdad? Está la mamá de la niña y ahí entra la ley también, en el caso de protección de la mamá. Entonces,
es un contexto bastante enriquecedor el de este caso porque abarca un montón de situaciones que quizás ahorita no han salido a la luz, no hemos visto y solo nos hemos enfocado en unos pocos derechos. Si es que ahorita tienen abierto, ya tenemos, faltan 20 para las 7 para ir cerrando y poder pues terminar este ejercicio que les trajimos este día, de manera que les sirva pues a la hora que estén ustedes complementando cada módulo, se les facilite de cómo hacer ese análisis, qué paso seguir, etcétera. Quisiera preguntarle si después de hacer toda esta serie de preguntas y recorrer este camino, si tienen una idea más clara de lo que tendrían que hacer cuando lleguen al marco normativo. Estaba leyendo hoy las preguntas en el foro y dentro de ellas había una que hablaban de cómo el paso 3 de analizar, formular y desarrollar las opciones es el paso más clave en términos del caso. El proceso en general es para asegurarse que las personas que están llevando a cabo la toma de decisiones se aseguren de que hacen el análisis de género y que sus propios sesgos no van a incidir y perder la objetividad. Pero el caso en realidad, la toma de decisiones, estas 4 dimensiones son la clave, analizar la información que hemos recogido y utilizarla para comprender lo que dicen en estos 4 ejes es lo que nos va a hacer entender qué es lo que está pasando dentro del caso del niño, su familia, su comunidad. Entonces, sí me interesaría saber si esta caminada que le hemos dado a la dimensión de lo normativo, si han visualizado mejor lo que está involucrado o si tienen preguntas sobre cómo hacerlo. Y ahora voy a stop share. ¿Alguien podría decirnos cuáles son, después de lo que hemos hecho, cuáles son los pasos que ustedes, cuando ven otro caso, cuáles son los pasos los pasos generales que tienen que dar para hacer un análisis normativo? Por favor. ¿Qué hicimos? ¿Cómo empezamos? ¿Qué hizo Zenia primero? ¿Qué se preguntó? ¿Sí? ¿Jonathan? Jonathan. Considero que uno de los pasos que ahora implementamos y que de frente a esos casos tendríamos que hacer sería primero revisar un poco el marco normativo, o sea, visualizar como la amplitud de las leyes que pueden llegar a vincular algunos derechos que se han vulnerado en algunos casos. Y esa sería como la contraparte, ¿verdad? Identificar primero cuáles han sido los derechos vulnerados, sobre todo porque a partir de esto vamos a dar respuesta alguna, ¿verdad? Ante ellos. Eso considero yo. Gracias, perfecto, lo ha comprendido muy bien. ¿Alguien más? Yo, licenciada, también como usted mencionaba, hacer una revisión exhaustiva del expediente para no solamente darle seguimiento a las víctimas, sino también al victimario y de cierta manera pues a la familia que rodea, en este caso a los niños y a las niñas, ¿verdad? Que se presentan en el caso. Excelente. También buscar antecedentes de casos que tengan relación, por lo mismo pregunta que hice al principio, ¿no? De que cómo se llevó el caso con la reintegración y todo eso, pero ver cómo se trató, ver cuáles fueron las cosas positivas y las cosas en las que se falló para también... Lecciones aprendidas. No empezar, exacto, no empezar desde cero. Sí. Excelente, sí. Muy importante eso, buscar precedentes, ¿verdad? Y ver cómo hacerlo mejor. Mario. Otro aspecto importante que hemos visto es que es necesario que reconozcamos la existencia del marco regulatorio
de las instituciones que somos parte del sistema. Ujú. Porque muchas veces comentamos el de que no existe esto, y a veces es más bien por falta de investigación y de socialización también, ¿verdad? Ujú. Pero es importante reconocer la existencia del marco regulatorio específico de cada institución que aborde esta temática. Eso es súper vital, la verdad, porque a la hora de las horas tenemos un tribunal de ética gubernamental que si nosotros no cumplimos con lo que tenemos que cumplir, nos podrían delatar ahí, ¿no? Son como funcionarios públicos. Y es importante en el contexto del marco de derechos en que ahora vivimos, que sepamos cuáles son nuestras obligaciones. Entonces, sí hay que conocer el marco regulatorio de nuestra institución con respecto a esto. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades dentro del sistema? Y cómo me compete a mí dentro de mi trabajo, además de las leyes más macros que le asignan a mi institución una responsabilidad específica. Así que sí, Mario, muy, muy cierto. ¿Alguien más? Voy a leer lo que puso Donaldo. Uh-huh. Dice, el primer análisis que se debe hacer es el análisis del interés superior del niño, niña y adolescente, ¿verdad? Pero una manera holística, no solo para adornar una resolución, verificar realmente qué es lo que más le beneficia a la NNA según sea el caso, y al identificar esa opción, adoptar todas las medidas encaminadas en ese sentido. Ahora, ¿ustedes ven la relación que hay entre comprender el marco normativo y luego poder justificar su medida al final del caso? Cuando decidan, ok, estos son los derechos, estas son las medidas, y cómo van a utilizar ese mismo marco normativo para poder respaldar y justificar la medida que han hecho. ¿Carla? Sí, yo no alcancé a escuchar si se habló de identificar los derechos vulnerados con enfoque de género, de derechos humanos, de interseccionalidad. Sí. De la niñez y adolescencia, ¿verdad? Sí, lo hicimos. Tempranito vimos los derechos que habían sido violentados y los listamos, aunque faltaron algunos más, pero la idea era hacer el ejercicio también. Es importante. Sí, ahorita en los aspectos que se deben tomar en cuenta, que hablamos como recapitular. Es como tener una listita de chequeo y empezar con los derechos humanos, los derechos que afectan la igualdad, los de inclusión y luego todos los demás, ¿no? Nos ayuda a enfocarnos y asegurar que no vamos a dejar nada fuera. Dentro de esa listita iría el marco regulatorio de nuestra propia institución también. Así que sí, tiene usted toda la razón. ¿Alguien más? Bueno, creo que resolvimos el caso muy bien. ¿Y cómo se llama? Mira. Carla, él levantó la mano otra vez. No, yo solo Adelante. hacer un pequeño comentario y observación. Hemos estado hablando de hablar y hablar de derechos, de lo que hay que hacer, pero en ningún momento he escuchado qué es lo que darle la palabra al niño, a la niña o al adolescente. O sea, volvemos a caer en el sistema proteccionista, no en el sistema de derechos. O sea, siempre decimos esto, vamos a analizarlo, vamos a ver esto es lo que más le conviene, pero en ningún momento se le permite al niño o a la niña o al adolescente que él exprese qué es lo que quiere. Y son de las cuestiones que insistí al principio de que hacemos que el niño se adapte a la ley y no la ley adaptarse al niño. Y ahí van para todas las instituciones que compramos el sistema social, en el sentido de que no vemos todo lo que hemos estado hablando, cada quien vemos a un pedazo del niño, pero no en la integralidad de verlo en todo el contexto que él representa como persona, como ser humano. Vemos el hecho de salud, educación, vivienda, recreación, pero no en el contexto global, integral, holístico, que él como persona, como ser humano necesita. Y algo fundamental es el hecho, la opinión que de él hacia lo que él desea, no lo que nosotros le podemos proporcionar.
Efectivamente. Se nos En el, adelantó en los perdón, módulos. en el interés superior del niño considero yo que va esa parte, donde se tiene que saber escuchar al niño y tomar en cuenta su opinión. De hecho, el caso mencionaba que se puso ahí que pedían regresar el grupo de niñas y niños con su progenitora, es decir, que en ese momento en algún momento se les pidió o se les escuchó qué es lo que querían o pensaban, en mi opinión, ¿verdad? Como ejercicio. Sí, como decía Senia, van a tener en el módulo 6 todo un módulo para discutir la participación de la niñez y los vacíos que se encuentran en la ley con respecto a darle espacios a los casos individuales para que los niños y las niñas y las personas adolescentes puedan expresar su opinión sobre cosas que afectan sus vidas. ¿Verdad, Senia? Sí, efectivamente, por eso le dije a Carlos que se nos adelantó en los módulos, porque la idea de esta tarde es empezar a comprender la importancia de cada uno de los derechos que se han vulnerado. Efectivamente es uno de los, y estoy totalmente de acuerdo, Carlos, que es uno de los principales. Ahí Pilar también le dio el ok. Pero por eso hemos desarrollado todo un módulo para compartir con ustedes esa importancia, la escucha de la niña, el niño y adolescente, qué tan importante es que el sistema no lo está haciendo en muchos casos. Ahí está el número, la dimensión 4, se trata de eso en particular. O sea que en los módulos que prosiguen van a encontrar la oportunidad de reflexionar sobre esa importancia de la escucha de las niñas, niños y adolescentes y que se tome en cuenta también su opinión. Y de hecho, en el módulo que han hecho esta semana, en el de acceso y control a recursos, ¿qué acceso y qué control tiene la niñez a su derecho de ser escuchado? A su derecho de participación. Eso es algo que se puede ir preguntando y ver los vacíos, porque sí, en la elaboración de este módulo, cuando se hizo el análisis, Senia hizo el análisis, ella desarrolló la 4 y por eso tiene también mucho de la normativa, encontró que en realidad en la normativa es un vacío en la ley con respecto a casos individuales. No hay una descripción en todo el proceso en donde se defina en qué espacios la niñez puede hablar por sí sobre su caso, sobre lo que está pasando y lo que quiere hacer. Entonces, eso queda como un vacío en la ley que requiere que se le ponga atención, que se defina en dónde son los momentos en que deberían de participar por sí mismos la manera que sea necesaria en cada etapa de la toma de decisiones. Así es. Bueno, ya 7 minutos para cerrar este espacio. No sé si alguien más quería, vi que encendieron algunos micrófonos, pero no sé si era para participar o para decirnos buenas tardes. Yolanda, quiero hablar, dice, no me funciona, escríbalo, Yolanda. Alirio tiene abierto su micrófono, Yolanda también, pero dice que no le funciona. No, yo solo para plantear que está muy interesante la plática. Esto de lo normativo tiene que ver mucho con aquellos que manejan las leyes, pero para aquellos que no estamos tan, digamos, metidos en las leyes como tenemos en el ámbito social, yo creo que esto nos costaría un poquito más trabajar, ¿no? Pues permítame decirle sí, efectivamente. Pero me da un espacito aquí solo para decirle que mi profesión es planificación y yo estudié administración de empresas y hago análisis de género. Y una de las cosas que he aprendido es que ahora que vivimos en un contexto de derechos, no nos queda más remedio que leer las leyes como que fueran cuentos e identificar en ellas las partes que nos corresponden. ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son mis deberes? Porque ya no podemos decir que lo hagan los abogados, porque ahora todos somos responsables, todas y todos, de lo que dicen las leyes, las conozcamos, ¿no? Entonces es una nueva era
y no son los abogados los que hacen el análisis del marco normativo. Somos nosotros los planificadores, los programadores, las personas que estamos atendiendo los casos de los niños, porque andamos buscando dentro de ellas, minando la información que nos va a ayudar en el caso, ¿verdad? ¿Cuál es el derecho de esta niña y este niño que estoy tratando de ayudar? ¿Dónde está? ¿Cuál es la institución que dentro de su marco institucional es responsable de hacer eso? ¿Quién es el funcionario? ¿Cuál es el proceso que dice la ley que se debe de seguir? Entonces, nosotros andamos minando información para encontrar respuestas al problema. Entonces, tenemos que abordar las leyes ya no como se hacía antes, como que un abogado tiene que venir a decirlo y va a hablar con otro abogado en ese su lenguaje. No, ahora tenemos que ver cómo le tomamos ventaja para resolver el problema que nosotros tenemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos ese sesgo cultural de decir leyes, abogados, eso está muy lejos para mí. Y empezar a leerlas como que fueran una novela. O sea, si no conozco la palabra, la voy a buscar en el diccionario. Pero tenemos que empezar a demistificarlas. Oye. Ok, Senia. Efectivamente, y es también lo que hablábamos anteriormente, de la responsabilidad que tenemos todas y todos como ciudadanos en apoyar y que es, ya lo vimos, está en nuestra Constitución, que es un deber de la sociedad también apoyar en cuanto a la protección de niñas, niños y adolescentes, no solo es del Estado o de las instituciones, sino que desde nuestras comunidades, hogares, pueden empezar esa responsabilidad. Vamos a ver. Carla Dinora dice que muchas gracias y también porque son nuestros derechos, nuestras leyes que influyen directamente en nosotros y nosotras, sin importar tener una profesión o no. Deberíamos conocerlas, pues son nuestros referentes. Efectivamente, y también en la misma Constitución dice que nadie puede alegar ignorancia, ¿verdad? En un momento dado. Así es que es un deber de todas y todas conocer nuestros derechos a través de las leyes. Bueno, creo que... Buenas tardes. Buenas tardes. Fíjese que por Adelante. por eso es que yo escribí ahí que el mayor problema que tenemos es la falta de la ley de procedimientos de la niñez y la adolescencia, porque ese nos ayudaría a esclarecer varios aspectos que quedan como vacíos en la ley. Y uno de esos, como usted acaba de decir, nadie puede alegar ignorancia de la ley, pero si la ley no está escrita, como que nos perdemos a veces. Entonces, el procedimiento de niñez y adolescencia, que es el que nos va marcando los tiempos y qué es lo que se va a hacer en cada uno de los casos, esa es la mayor decadencia que tenemos ahorita. Es nuestra gran conclusión de la noche, ¿eh? Exacto. Sí. Gracias. Gracias, Reina. Es cierto. Gracias, Toda la Reina. razón. Gracias, Reina. Bueno, creo que Yolanda no pudo escribir al final. Ana dice, excelente debate. Feliz noche a todas y todas. Gracias. Ok, terminó el tiempo. Así que agradecemos a todas y todos por tan interesante reunión hoy, este día. Nos vemos el próximo jueves por el mismo canal, hora, etcétera. Gracias. Gracias, pase buenas noches. Gracias, feliz noche. Buenas noches a todos. Gracias a todas y a todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Ya puedes parar el récord. Ok.